estados modernos, hablamos de la gramática de Antonio de Levica, fundamental, que eso lo tengan presente, que vean bien los objetivos que se designaban a esa gramática, por qué se le había solicitado a un sevillano, como Levica, a escribir la gramática de la lengua castellana, y tener presente que esa gramática fue la primera, ¿sí?, de una seguidilla de gramática de las lenguas vernáculas, o sea, de las lenguas romances, ¿sí? Primero fue el castellano, después fue el francés, después el portugués, el italiano, ¿sí? Como se fueron ya sistematizando en gramáticas, ¿sí? ¿Cómo estás? Vamos entonces a la gramática de Port-Royal, página 98, ¿sí? Y hablar de gramática de Port-Royal es hablar de, así como veníamos, de Edad Media, Renacimiento, ahora pasamos al Barroco, ¿sí? Ustedes tienen como hacer como una línea de tiempo. Recuerden que la Edad Media, siglo V al XV, del XV al XVI, del XVI al XVII. ¿Sí? Y recuerden los paradigmas de cada uno de estos movimientos. Teocentrismo, el del Renacimiento, bien. Antropocentrismo, y el del Barroco va a ser heliocentrismo, ¿sí? Es decir que el centro del universo es el Sol, ¿sí? La teoría de Copérnico, la más fuerte ahí en el Barroco. Bien. Pero nos interesa saber acá fundamentalmente qué pasó con la gramática en este periodo. Dice, la llegada del siglo XVII con su contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Recuerden que acá tenemos la reforma luterana, ¿sí? En realidad, la reforma luterana se da en el Renacimiento, ¿sí? La reforma luterana que se da en el año 1517, ¿sí? O sea, es el primer cisma religioso. Lutero, que viene a discutir con la iglesia, él era un monje dominico, ¿sí? Y discute con la iglesia, se separa y justamente comienza el periodo conocido como luteranismo, ¿sí? Con sus diferencias, más que yo ahora no me voy a poner a ahondar en esto, pero sí marca un cambio muy importante, porque la iglesia pierde poder ya con la reforma luterana mucho. Y en el Barroco se va a dar la contrarreforma. ¿Sí? Es decir, se van a sentar las bases fuertes del catolicismo con el luteranismo. Una consulta, ¿es heliocentrismo o heliocentrismo? ¿Cómo? ¿Es heliocentrismo o heliocentrismo? Helio. No es por ahí. Sí. Sigamos. Entonces, con su contrarreforma y sus guerras religiosas, supuso para Europa un tiempo de controversias. A los avances científicos que se habían desatado con la curiosidad renacentista, la siguen enormes persecuciones que condenan, tanto desde el mundo católico como desde el mundo reformado, a los científicos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que durante la Edad Media, ¿sí?, este periodo que conocemos como teocentrismo, no hay un avance fuerte en la ciencia. La ciencia está estancada. ¿Por qué? Porque hacer ciencia es ir en contra de Dios, ¿sí? La ciencia está muy estancada. La ciencia se empieza a reformularse muy fuerte
con el Renacimiento. Recuerden que uno de los objetivos de Antonio de Nebrija es hacer de la gramática una ciencia. Esto se asentó mucho más durante el barroco, la ciencia. Por eso podemos llegar al heliocentrismo, es decir, hay gente que sigue investigando, sigue haciendo ciencia y descubre que el Sol es el centro del universo. Copérnico, Galileo Galilei, ¿sí? Estos grandes científicos durante estos periodos. Pero ¿qué pasa? La Contrarreforma también lo que establece es el tema de la herejía. Y va a aparecer lo que se conoce como la Santa Inquisición, que la habrán escuchado, ¿sí? Sobre todo en España. España fue uno de los países donde más fuerte llevó la Santa Inquisición. Es decir, todo aquel que iba en contra de los principios de la Iglesia Católica, ¿sí? En contra de los dogmas de la Iglesia Católica, iba a un juicio, se lo torturaba y, bueno, muchas veces la muerte. Ahí viene la gran quema de brujas, de mujeres, ¿sí? Y esta Santa Inquisición, que España fue muy fuerte, lo va a llevar a su virreinato, sobre todo al virreinato de Nueva España en México, ¿sí? México también sufrió muy fuerte, que todavía no era México, sino que era el virreinato de Nueva España, la Inquisición. Acá en el virreinato del Río de la Plata, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, que es en 1776, ya los episodios violentos de la Inquisición habían bajado, ¿sí? Entonces se empieza a perseguir a todos los que hacen ciencia, ¿sí? A todos los que hacen ciencia. ¿Vieron la película Ángeles y Demonios? ¿Sí? Bueno, ahí se cuenta sobre Galileo Galilei, que casi lo mata a la iglesia, casi lo va a un juicio y lo fulminan, ¿sí? Por decir que el Sol era el centro del universo, ¿sí? Por ir en contra de ciertos principios teológicos. O sea que en este momento veníamos con un renacimiento donde había un auge muy fuerte en la investigación y en el barroco baja por esta fuerte ola de la Inquisición. Un poquitito más abajo. Desde el punto de vista eminentemente lingüístico, el enfrentamiento se dará entre dos opciones epistemológicas bien diferentes. Bien, entonces, voy a borrar. Entonces, en este periodo, desde el punto de vista lingüístico, que es el que a nosotros nos interesa, tenemos dos grandes teorías o dos grandes escuelas durante el barroco, ¿sí? La primera que lo dice acá es la de tradición humanística. La tradición humanística justamente dice que, vigorosamente desarrollada en el Renacimiento, fija su interés en las gramáticas del mundo clásico, sumada a la tradición medieval, que se preocupa de elaborar una gramática especulativa y filosófica. Es decir, la escuela o la teoría humanística es la que se remonta fundamentalmente a Grecia y Roma, es decir, a sus gramáticas, ¿sí? Y al estudio de la gramática desde la filosofía. ¿Cuál es el punto fuerte en la Edad Media de la gramática desde el punto de vista filosófico? ¿Qué discutían en la Edad Media? Que es complicado de entenderlo, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué tema se discutía en la Edad Media? La cosmogonía. ¿Cómo? La cosmogonía. ¿Cosmogonía en la Edad Media? No. ¿No tiene que ver con lo lingüístico? No. ¿El origen del habla? No. No inventen, busquen.
Hemos empezado a observar al hombre en vez de que girara alrededor de Dios. El realismo extremo y el realismo moderado. ¿Qué es todo eso? Esas son las tres corrientes de pensamiento ¿De qué tema? cognitivo, cognoscitivo. ¿Pero de qué tema? Que ahí hablemos, yo les conté de Porfirio, vimos las categorías, ¿sobre qué tema se discute en la Edad Media? ¿Cómo se llama ese tema? Que ellos tienen un cuadro ahí que es bastante complicado de entenderlo, que dice un objeto X, o una essendi, un significante. El tema de los universales. ¿Sí? Esto lo vimos. ¿Se acuerdan? El tema de los universales es la gran discusión de la Edad Media. Que todavía continúa, ¿no? Recuerden, la gran discusión que viene de la mano de quién? De Platón y de Aristóteles. El modo essendi, el modo significandi, el modo significandi activi, el modo significandi passivi o pasivo. Bien, entonces, en el barroco, desde el punto de vista lingüístico, las academias estaban las que estaban a favor, las que seguían investigando sobre la base de la teoría humanística, es decir, retomar a la gramática grecia, retomar a la gramática de latina, de Roma, y seguir con la discusión la discusión que comienza en la Edad Media, que es el tema de los universales. ¿Sí? Por el otro lado estaba la otra tradición, dice, la introducción de la nueva ciencia mediante las ideas racionalistas de Descartes y el sensualista empirista de Locke. Es decir, está toda la corriente del racionalismo. Es importante entender que en el barroco tenemos a un gran filósofo, que es René Descartes, que es el que revoluciona la forma de pensamiento. ¿Sí? Hay un antes y un después de Descartes. ¿Sí? Descartes viene a romper con toda esta tradición humanística. Por eso es muy importante entender el marco filosófico de la lingüística de este periodo. Dice, el marco filosófico en que tiene lugar la gramática general y razonada es el racionalismo cartesiano, o sea, el racionalismo de René Descartes. Es decir, pienso, luego existo. El racionalismo, la razón por encima de todo. La razón por encima de todo es lo que marca, ¿sí?, el pensamiento de Descartes. En los tiempos del Renacimiento avanzado se preconiza dos corrientes filosóficas, la racionalista y la empirista. Tales corrientes, aun aplicando una metodología opuesta, comparten una misma fuente, que es el tema de la razón. Más abajo. Descartes y Hobbes fue un filósofo y pensador inglés. Siguen esta dirección. Y la nueva ciencia se distingue de la griega y medieval por el empleo sistemático de un nuevo método matemático y la observación, la razón y la experiencia. Es decir, que se abandona toda la tradición humanística, esta idea de los universales, la idea de la sistematización de una gramática, la idea de que dominamos una lengua y que justamente esa lengua puede ser divina, todo lo que hayamos visto lo abandona desde la corriente racionalista que sigue tres grandes principios, como bien lo indica acá. ¿Sí? La observación, la razón, ¿sí?, y la experiencia. ¿Por qué? Porque estas son tres grandes características de la ciencia. Recuerden que en este siglo se empiezan ya a sistematizar
las primeras ciencias, sobre todo las que vienen de la mano de las ciencias naturales. Toda ciencia tiene una observación, tiene métodos hipotéticos deductivos, o sea, toda una razón que se basa en experiencia, conclusiones. Más abajo, en lingüística, la mirada empirista promueve el estudio de la fonética y de las diferentes lenguas consideradas como gramaticalmente independientes. Más abajo dice: los aportes que el racionalismo cartesiano realiza para los estudios gramaticales en el siglo XVII permiten que, en una abadía de París, un grupo de estudiosos del lenguaje desarrollen una gramática que no se contenta con explicar el sistema de una lengua, o sea, como lo intentaban hacer los humanistas, en sí, sino que aspira a explicar de manera racional los componentes de lo que llamarán gramática universal. O sea, de una manera racional intentan explicar la lengua. De una manera racional. ¿Quiénes? Estos monjes en París. O sea que esta escuela, porque el apartado se llama la Escuela de la Port-Royal, esa escuela nace en un monasterio de París. Esos monjes, siguiendo esta corriente, ¿sí?, intentan darle un carácter bien cientificista a la lengua. Fíjense el nombre, ¿no? Desde su mismo nombre, gramática razonada y general. Y ahí tenemos a dos teóricos de esta escuela. Arnoux y Lancelot establecen las bases de un sistema que les permita comprender el funcionamiento de todas las lenguas. Lenguas que, según este razonamiento, difieren superficialmente en algunos aspectos, pero que estructuralmente poseen una gramática común. Es decir, ¿qué intentan explicar? Desde el método más científico, aplicar un método para todas las lenguas. Todas. ¿Sí? Eso es ciencia. La ciencia es universal, ¿no? Es decir, yo descubro un método y ese método lo puedo aplicar a cualquiera. Por eso es una ciencia universal. La lingüística es una ciencia. Ellos intentan buscar hacer de sus estudios bien cientificistas para poder aplicar a cualquier lengua, cualquier estructura lingüística. El chino, el francés, cualquiera. Más abajo. Lo que permitiría a los gramáticos de Port-Royal derivar que las lenguas en sí se pueden comprender y analizar desde la fortaleza científica que la lógica ofrece. O sea que podemos llegar a descubrir la lógica de una lengua desde la ciencia. Ese fue el objetivo más importante, ¿sí?, de la escuela de la Port-Royal. Fíjense cómo arranca esta cita. Dice: la gramática de la Port-Royal es una gramática universal. ¿Sí? O sea, gramática universal. ¿Qué quiere decir gramática universal? Que todo lo que se estudie sobre una lengua se puede aplicar a cualquier gramática. ¿Sí? Bien, ¿quién dijo? Bien. Chomsky va a tener una fuerte influencia de la escuela de la Port-Royal, y Chomsky es neocartesiano, es decir, un nuevo Descartes. Cuando Chomsky dice que tenemos una gramática universal, está apuntando a lo que ya habían investigado estos monjes en París. Acá creo que lo dice. Un poquito más abajo dice:
hay un propósito inicial que es el de renovar la tradición gramatical. Es decir, renovar toda la tradición humanística. La gramática se basa en un método que utiliza la razón. Gran tema. ¿Sí? Justamente, racionalismo, razón. La gramática tiene un método que se basa en esto, en la forma de razonar. El estudio gramatical se orienta hacia los procedimientos generales de la expresión, hacia los procedimientos generales de la expresión que en la lengua se dan. Más abajo. La gramática busca explicar el idioma. La lógica proporciona los conocimientos sobre los actos del espíritu, es decir, sobre lo que después se va a llamar los actos de habla. Y el producto final es un conjunto de principios coherentes, perfectamente explicitados en rigurosas definiciones. La gramática es razonada, porque utiliza un método basado en la razón, y es general, porque explica ese método al estudio de los mecanismos generales de la expresión. Por eso digo, van a buscar ¿qué cosa con todo esto? Un método. Aplicar un método, ¿sí?, para poder explicar de manera razonable ¿qué cosa? La gramática. Bien, después dice, lamentablemente, el carácter jansenista, y ahí tiene una nota al pie abajo sobre qué fue el jansenismo, si no lo saben, es una corriente de pensamiento y de acción cristianos que planteara el obispo flamenco Cornelio Jasenio, que postula que toda idea de mérito es pecaminosa, por la que el ser humano ha de estructurar en su interior para examinar todo impulso de soberbia y confiar única y exclusivamente en la gracia divina. Es decir, lo que decía este obispo es que cualquier método científico va en contra de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Y los que iban con la escuela jansenista buscaban científicos. Y los llevaban a una corte inquisidora, los mataban. Entonces dice, el carácter jansenista de la institución abacial donde se desarrollaban estas ideas fue firmemente perseguido por el poder de Luis XIV, quien logró que el Papa los condenara y que la citada abadía fuera destruida. Es decir, toda esta investigación que estaban haciendo estos monjes, por querer aplicar un método racionalista, a Descartes no lo mataron ahí, porque él termina diciendo que en una de sus meditaciones metafísicas habla de la existencia de Dios. ¿Sí? Porque recuerden que Descartes es el padre de la duda, de dudar de todo. O sea, él viene a dudar de toda esta tradición anterior a él, toda, y lo pone en duda. Entonces va describiendo, ¿sí?, mediante meditaciones, las dudas. Por ejemplo, dudar de los propios sentidos. ¿Sí? Bien. Entonces lo mataron de puro milagro. Pero esta escuela fue destruida, o sea, destruyeron la propia abadía. Bien, vamos a ver ahora las partes de la gramática general y razonada que dejaron estos estudiosos de la post-Roger. Bien, ¿cómo entienden ellos? Dice, en el prefacio, Lancelot, recuerden que es uno de estos monjes, da a conocer las circunstancias que permitieron el trabajo. Sigue un preámbulo que explica la división del cuerpo de la doctrina. Entonces dice, la gramática se divide en dos partes para estos muchachos. ¿Sí?
en dos partes. La primera está referida a los sonidos y caracteres de las palabras. O sea, tienen un carácter muy fuerte fonético. Que la fonología es un estudio bien cientificista. Cuando lleguemos a la unidad de fonología van a ver que es muy... porque es biológico. Tenemos que estudiar el aparato fonador, ¿sí? Bien. Y la segunda se ocupa de su significación. Es decir, la manera como los hablantes se sirven para significar sus pensamientos. Es decir, la segunda parte es significado versus pensamiento. ¿Sí? El significado que le damos a las palabras tiene que ver con la forma de pensar que tenemos. O sea, el pensamiento, ¿con qué está relacionado? Con la razón. Es decir, que los modos de significar en la gramática tienen que ver con la forma del pensamiento. Bien. Tal división responde a una determinada concepción del signo. O sea, del signo que ellos plantean. Después vamos a ver eso. Los signos que han sido inventados por los hombres para explicar sus pensamientos están formados por dos vertientes o cosas. La primera, lo que son por su naturaleza, es decir, en tanto que sonidos y caracteres. Y la segunda, su significación. Esto después lo va a decir Saussure. Significado, significante. Es decir, esta escuela plantea para estos tipos de gramática el signo. El signo. Todo signo es una forma lógica del pensamiento. ¿Sí? Porque en realidad el lenguaje es pensamiento. ¿Para qué inventó el hombre el signo de la escritura? ¿Para qué lo inventó? Para dar a conocer una forma de pensamiento. ¿Sí? Entonces, como bien dice acá, los signos que han sido inventados por los hombres para explicar sus pensamientos están formados por dos vertientes. La primera, lo que son por su naturaleza, es decir, los sonidos. Sonidos que despiertan significado. ¿Por qué podemos pronunciar sonidos? ¿Por qué puedo decir sapo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por el aparato fonador? Sí, más allá de eso, pero el aparato fonador es ¿qué? Es biológico, es natural. ¿Sí? Por una cuestión natural. Bien, por eso dice